Ya, ahora sí, y empecé a grabar. Muy bien, entonces como ustedes ven, chicos, em, vamos el día de hoy a empezar esta clase. Como les dije, durante estas 3 primeras semanas vamos a hablar de los reyes que gobernaron Europa entre los siglos X y los siglos XV, ¿no? Sobre todo los países más importantes, ¿no? Siempre en la historia europea se trata de hablar de los países que destacaron más, ¿no? Que fueron los más importantes y que con el tiempo se convirtieron en grandes potencias, ¿no? Vamos a empezar con la monarquía francesa el día de hoy. Les recuerdo también de que las clases, como siempre, ¿no? Van a estar colgadas en el intranet. La tarea también la voy a colgar en el intranet. Eso no va a cambiar, ¿no? Eso sí normal, eso sigue como siempre, ¿ya? Estas diapositivas yo las voy a colgar en el intranet, así que no se preocupen, más tarde ustedes la van a poder, en el transcurso de la tarde la cuelgo para que ustedes la puedan descargar, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a hablar de la monarquía de Francia durante este periodo y para eso vamos a recordar primero algunos antecedentes, ¿ya? Algunas cosas que hemos visto durante el bimestre anterior, ¿ya? Porque está relacionado. Ustedes recordarán de repente, ¿no? Algunos de ustedes recordarán que en Francia, durante la Edad Media, ¿no? Inicios de la Edad Media, se desarrolló uno de los imperios más importantes de la historia, ¿no? El llamado Imperio Carolingio. Seguramente ustedes recordarán, ¿no? Que el representante más importante de este periodo, ¿no? Fue un emperador conocido como Carlomagno, ¿no? Eso lo vimos en una de las primeras clases del bimestre anterior, ¿no? Bueno, en un video, ¿no? Lo colgué en un video en YouTube, ¿no? Si es que no se acuerdan mucho, de repente pueden volver a entrar al canal de YouTube y ahí revisan un poquito, ¿no? Para que recuerden, ¿no? Esa información. El Imperio Carolingio, como les decía, se caracterizó por ser un gobierno centralizado, ¿no? Donde el emperador, ¿no? Carlomagno, concentró o tuvo todo el poder. El Imperio Carolingio se había fundado sobre la base del reino, el reino franco, ¿no? ¿Ustedes recuerdan? ¿No? Los carolingios tuvieron como antecedentes a los bárbaros llamados los francos, ¿no? Sin embargo, dijimos también que después de la muerte de Carlomagno, ¿no? Después de la muerte de este personaje, el imperio carolingio entra en una etapa de decadencia, ¿no? Debido a que el hijo de Carlomagno, ¿no? Llamado Luis, ¿no? Y los nietos, ¿no? De Carlomagno no supieron conservar el poder y la estabilidad que había logrado, ¿no? Carlomagno estando en vida. Debido a eso, el año 843, ¿no? El año 843, los nietos de Carlomagno deciden repartirse, ¿no? El imperio carolingio a partir de la firma de un tratado, ¿no? Un tratado que desintegre el imperio carolingio y que significó la decadencia, pues, ¿no? de este gobierno, ¿no? Ese tratado se llamó el Tratado de Verdún, ¿no? Se firmó el año 843, ¿no? El último carolingio, ¿no? El último carolingio será un personaje conocido como Luis el Holgazán, ¿no? Quien fue el último rey carolingio que gobernó Francia, ¿no? Y él murió el año 987, ¿no? Dando fin a esta dinastía. Tras la muerte de Luis, eh, debido a que los nobles de Francia, no querían y ya no deseaban que los carolingios siguieran gobernando, ¿no? Debido a la incapacidad, ¿no? que tuvieron sus últimos gobernantes, decidieron nombrar a otro rey, ¿no? Es así que se va a nombrar a Hugo, ¿no? Hugo, como lo voy a repetir, ya no era un carolingio, sino él pertenecía a otra familia, ¿no? La familia de los Capeto. Y por eso, a partir de esta época, ¿no? Del siglo X, ¿no? De este año 987, va a ser otra familia, ¿no? La que gobierna en Francia, la familia de los Capeto. ¿Ah? Entonces, a partir de ahí, por eso se habla ya de otra dinastía. Eh, a partir de esta época, en Francia entonces, y todos los reyes de los cuales vamos a hablar hoy día, a partir de Hugo, ya que fue el primer capeto, vamos a hablar, de todos los reyes, ¿no? De todos los reyes de los cuales vamos a hablar, van a ser reyes
de esta dinastía, de la dinastía Capeto. ¿Ok? Hay alguien que está con el micro prendido. ¿Quién es? Sofía, lo voy a apagar. Pobre. Listo. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a empezar justamente con este personaje, ¿ya? Que fue Hugo Capeto. ¿Ya? Hasta aquí alguna pregunta antes de seguir al siguiente diapositiva? ¿Alguna pregunta sobre de repente esta primera ficha? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, alguien. Nada, ya muy bien. Vamos a pasar a la siguiente ficha, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a empezar. Aquí tienen justamente a Hugo. ¿No? No se sorprendan si de repente, bueno, si ustedes quieren revisar después no imágenes sobre los reyes de esta época, van a ver que muchos son parecidos. Ya, obviamente no se sorprendan por eso. Recuerden que ellos son una familia, ¿no? Que ellos forman parte de una misma familia que son los Capeto, y por eso es que es posible que muchos de ellos tengan, ¿no?, aspectos físicos parecidos. ¿Ya? Bueno, Hugo Capeto, como les decía, fue el primero, ¿no?, en ascender al trono. ¿Ya? En esta ficha se explica un poquito sobre la familia de los Capeto. ¿Ya? ¿Quiénes eran los Capeto? ¿Ya? Esta familia era una familia de origen germánico. ¿Qué significa de origen germánico? Significa que ellos también habían tenido como antepasados, ¿no?, antecedentes a reyes bárbaros, ¿no?, a gobernantes bárbaros. Como muchos reyes de Europa, ¿no?, los antepasados de estas familias habían sido antes pueblos bárbaros que habían invadido, ¿no?, como ustedes recuerdan, el Imperio Romano, y se habían repartido, ¿no?, el Imperio Romano surgiendo estos países, ¿no? Así que la familia Capeto era también, ¿no?, integrante de estas familias, ¿no?, de bárbaros que habían llegado a Roma en los siglos anteriores. Hugo Capeto fue el primer gobernante o el primer miembro de esta familia en gobernar en Francia. ¿Ya? Va a gobernar Francia entre el año 980, esta familia, ¿no?, va a gobernar Francia entre el año 987 hasta el año 1328, ¿no? Esta familia gobernó Francia durante aproximadamente, ¿no?, unos 350 años, ¿no?, más o menos. Unos 350 años van a gobernar los Capeto en Francia. Luego de su desaparición, ¿no?, luego de la desaparición de esta familia, ¿no?, porque con el tiempo esta familia también decayó, ¿no?, los últimos reyes también, ¿no?, ya no van a tener tanto poder. Esta familia luego va a dar origen o va a dar paso a otras dos familias que van a gobernar también en Francia. Primero los Valois, ¿no?, la familia Valois, y los últimos, ¿no?, van a ser los Borbones. ¿Ah? Recuerden que los Borbones, bueno, esto ya lo van a ver ustedes más adelante, quizás en tercero de secundaria, ¿no? Los Borbones fueron la última familia de reyes que gobernó Francia, ¿no? Luego de que ya en los años 1700, ¿no?, en el siglo XVIII, el rey Luis XVI, que fue un Borbón, ¿no?, sufriera, ¿no?, lo que fue en Francia la Revolución Francesa. Esto ya fue muchos años después, ¿no?, en el año 1789. Ya con eso llegó a su fin el gobierno de los reyes en Francia, ¿no? Ya hoy en día Francia no tiene reyes, ¿no? Hoy en día Francia tiene presidentes, ¿no? Así como el Perú, ¿no? Así que los reyes desaparecieron de Francia. Así que si ya saben, si les preguntan, ¿no?, ¿cuáles fueron las familias que gobernaron Francia en la época que tuvieron reyes? Van a ustedes a decir, ¿no? Primero fueron los Capeto, después fueron los Valois, y los últimos en gobernar fueron ya después, ¿no?, los Borbones. ¿Ya? Así fueron los gobiernos en la monarquía francesa. ¿Ya? Muy bien, vamos a hablar en la siguiente ficha entonces de este personaje. Les recuerdo, ¿no?, Hugo, no se olviden de esto, ¿ya? Voy a preguntar en el examen, por ejemplo. Es probable que lo pregunten en el examen, ¿ya? Hugo Capeto fue el primer gobernante de esta familia en gobernar en el trono de Francia, ¿ya? Hugo Capeto, ¿no? Ven ahí, de repente hay alguna curiosidad, ¿no?, en su imagen, ¿no? Bueno, la corona es normal, ¿no? Pero de repente ven alguna curiosidad, ¿no?, en el cetro que él lleva, ¿no? Que tiene una manito, ¿no? Bueno, es un adorno
es un adorno, ¿no? Que solían llevar ahí los reyes, ¿ya? No, no, a ver, nadie, escucha, nadie ha dicho que es obligatorio el Braille, ¿ah? Nadie ha dicho que es obligatorio el Braille. Si es que la plataforma se paraliza, si es que la plataforma se paraliza y nos saca, no se corta la transmisión, yo salgo y de ahí vuelvo a mandar otro ID y después de 10 minutos ustedes vuelven a entrar. Si la plataforma no se corta y nos permite seguir, por ejemplo, ahorita yo veo que ya son 8:40, pero creo que no se ha cortado todavía, ¿no? Nos permite seguir la plataforma, vamos a seguir de largo y no vamos a parar. Acá nadie ha dicho que el break es obligatorio, así que te tranquilizas, por favor, ¿ya? Muy bien. Voy a continuar entonces, como les digo, salvo que la plataforma no nos rechace, ¿ya? Muy bien. Vamos a hablar un poquito en la siguiente diapositiva sobre este personaje, entonces, ¿ya? Sobre Hugo Capetto, ¿ya? Eh, Acá hay un mapa de Francia. Me interesa que primero, antes de hablar sobre Hugo en sí, observen el mapa, ¿ya? Este es un mapa de Francia durante esta época, la época que estamos hablando, ¿no? Obviamente, ¿no? Los años 900, o sea, el siglo X, ¿ya? Eh, Ustedes pueden ver ahí, no hay muchos colores, les voy a tratar de explicar un poquito, ¿no? Sobre cada uno de ellos. Voy a agrandar un poquito el mapa, ¿ya? Voy a agrandar un poquito el mapa, ¿ya? Y em, ahí está mejor, ¿ya? Y lo que pueden ver ahí, ¿no? Es el mapa de Francia, como les decía, ¿no? Sin embargo, hay una circunstancia, una situación. Solamente la parte del centro, solamente esta parte que está de azul y celeste, son las regiones donde el rey, ¿no? En esa época, cuando Hugo llega al poder, son las regiones que los monarcas o los reyes sobre los cuales ellos tenían control o sobre los cuales ellos tenían dominio, ¿no? Solamente esto, podríamos decir, vendría a ser lo que el rey llegaba a gobernar en realidad. Recordemos que esta época, ¿no? Es una época en la que todavía existe el feudalismo. ¿Ya? Recuerdan ustedes, ¿no? El feudalismo, una época en la cual existían varios señores feudales. Cada uno de ellos tenía una porción de tierra y cada uno de ellos tenía un control sobre la tierra que poseía. Si bien es cierto, había un rey, ¿no? Si bien es cierto, había un rey, el rey no tenía, ¿no? Un control o un dominio absoluto sobre todo el país. Él dependía mucho también de los señores feudales que se encontraban a su alrededor. El caso de Francia es uno de esos casos, ¿no? Pueden ver ustedes ahí que el rey, bueno, el rey de Francia supuestamente es el rey de toda Francia, pero solamente tiene control y dominio sobre algunas ciudades. Las ciudades que están alrededor, como por ejemplo aquí no ven Normandía, ¿no? Aquí esta zona de Anjou, ¿no? La zona de Borgoña, ¿no? Son dominios de otros señores feudales, ¿no? Es decir, donde el rey de Francia no tenía tanto poder, ¿ya? Y esa es la razón por la cual una de las cosas que caracterizó al gobierno de este personaje, ¿no? De Hugo Capetto, fue el hecho de que fue el primer rey que trató de unificar, ¿no? Trató de unir a Francia bajo un solo dominio, bajo su control, ¿no? Bajo su poder, ¿ya? Eh, y por eso él buscó, ¿no? Como dice aquí, como rey, él buscó que los demás señores feudales, ¿no? Le juren fidelidad por medio del sistema de homenaje. Ustedes recuerdan, ¿no? El homenaje durante el feudalismo era esta ceremonia en la cual un vasallo, ¿no? Un hombre libre, ¿no? En este caso los señores feudales, eh, le juraban fidelidad, ¿no? Obediencia a un señor feudal, ¿no? En este caso al rey, ¿ya? Entonces, una de las cosas que caracteriza al gobierno de Hugo Capetto justamente es esa cuestión, ¿no? De que él buscó eh, unificar a Francia bajo el control o bajo el dominio del rey, bajo su dominio, ¿ya? Poco a poco los demás señores feudales van a irle jurando fidelidad a Hugo, ¿no? A Hugo Capetto,
y de esta manera Francia inicia su proceso no a unificarse. ¿Ah? Muy bien. A ver, antes de pasar a la siguiente, recuerden que solamente es necesario que copien información, ¿ya? El mapa no es necesario que lo dibujen, solamente es una referencia. ¿Ya? Solamente la información es lo más importante. ¿Ya? A ver, antes de pasar a la siguiente diapositiva, no sé si alguien tiene alguna pregunta. A ver, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. Sino para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Paso a la siguiente entonces, ¿ya? Ya. Muy bien. Vamos a pasar a las... Muy bien. Ya. Ahora, vamos, en esta ficha tenemos otro personaje, ¿ya? Otro rey de Francia, de esta familia, que fue Luis VII, ya llamado el Joven. Por si acaso, Luis el Joven o Luis VII no es hijo de Hugo Capeto, ¿ya? Como les dije al comienzo, me he salteado algunos nombres, solamente estoy hablando de los más importantes, eh, para que no, eh, ¿cómo se llama? Ustedes no tengan problema, ¿no? No tengan problema al estudiar y no se les acumule tanto, ¿ya? Así que me estoy salteando aquí algunos nombres. Me he salteado más o menos unos 4 nombres más o menos antes de llegar a Luis, ¿ya? Bueno, Luis el Joven, Luis VII, ya lo hemos mencionado también anteriormente en una clase, ¿ya? Es uno de los reyes que participa de las cruzadas, ¿ya? Es uno de los monarcas que va a participar de las cruzadas. Ustedes recordarán, ¿no? Las cruzadas se dieron durante la Edad Media, ¿ya? Y se refieren, ¿no? A los viajes que hicieron, ¿no? Los reyes de Europa hacia, hacia Jerusalén, ¿no? Hacia Tierra Santa, para recuperar estos lugares, ¿no? Que habían caído en manos de los musulmanes, ¿no? Así que de Luis ya habíamos hablado anteriormente en estos temas, ¿no? De las cruzadas. Antes de hablar de la participación de Luis en las cruzadas, es necesario recordar, mencionar a este personaje, ya que fue esposa de Luis, estuvo casada con Luis, que fue Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania es un personaje muy importante en la historia de Europa, ¿ya? Porque estuvo casada con dos monarcas, ¿no? Con dos reyes de diferentes países. Estuvo casada con dos reyes de dos de las monarquías más poderosas y más importantes de Europa. Como ustedes seguramente, ¿no? Como ustedes comprenderán, Leonor de Aquitania era una mujer muy influyente, ¿no? Y estos reyes buscaron desposarla, ¿no? Buscaron casarse con ella debido al gran poder y a la gran influencia que tenía ella. Ella había heredado, ¿no? Por parte de su padre, ¿no? Toda esta zona que ustedes ven aquí, ¿no? Toda esta zona que ustedes ven aquí, de color celeste, no verde agua, ¿no? Toda esta zona de acá, ¿no? Toda esta área, voy a agrandar un poquito la imagen para que sea mejor, ¿ya? Toda esta área que ustedes ven aquí, ¿no? Este verde agua, este color verde clarito, ¿no? Toda esta zona eran las tierras de Leonor de Aquitania, ¿no? La zona de Normandía, la zona de Guyenne, ¿no? Y debido a eso, ¿no? Ella era podríamos decir, una señora feudal, ¿no? Leonor. Debido a eso, había mucho interés de parte de los reyes de Europa eh, por casarse con ella, ¿no? Por contraer matrimonio con ella, para así poder acceder también a estas tierras, ¿no? Por eso Leonor en la Edad Media va a ser una de las mujeres más influyentes de la historia. Ella sabía además el poder que tenía, ¿no? Y sabiendo esto, conociendo los poderes que poseía, se dice, ¿no? Que solía aprovechar, ¿no? Este poder para manipular de alguna manera, ¿no? A los esposos, ¿no? A los hombres con los cuales ella estuvo casada, ¿no?
podríamos decir que es una de las primeras mujeres de la historia, ¿no? En tener control o en tener poder, ¿no? Es una de las primeras feministas de la historia, podríamos decir, ¿no? Leonor. Utilizando esa influencia, ¿no? Convenció a Luis, ¿no? Ella era muy, muy cristiana además, ¿no? Muy católica. Leonor convence a Luis de participar en las cruzadas, ¿no? Inicialmente se dice que Luis no tenía intención de participar en las cruzadas, no en estos viajes, para él era una pérdida de tiempo, pero convencido por su esposa, decide emprender, ¿no? Una cruzada. Él participa, recuerden, en la segunda cruzada, junto al emperador de Alemania, ¿no? Junto a Alemania. Francia y Alemania van juntos a esta cruzada, pero esta cruzada terminó, bueno, en un fracaso, ¿no? Recuerden que de todas las cruzadas, ¿no? La mayoría de ellas terminaron en fracaso, ¿no? Solamente una fue la primera cruzada, fue la única que tuvo éxito, ¿no? Todas las demás fracasaron. Entonces, Luis fracasa en la segunda cruzada, ¿no? Y tras fracasar, retorna a Francia, ¿no? Derrotado, y además, si le sumamos su derrota, le sumamos que al retornar, Leonor, aparentemente, ¿no? Por alguna razón, había perdido el interés, ¿no? En el rey, en Luis, y deciden, ¿no? Divorciarse, ¿no? Bueno, ella decide separarse de Luis, ¿no? Se produce el divorcio entre Luis y Leonor. Se dice, ¿no? Se comenta, ¿no? En la historia, ¿no? Pues, en la historia también a veces hay chismes, ¿no? Eh, y uno de estos chismes dice de que Leonor aparentemente ya, antes de divorciarse de Luis, eh, tenía, ¿no? La intención de unirse, ¿no? En matrimonio a otro personaje, y por esa razón decide divorciarse, ¿no? No pasó mucho tiempo, ¿no? Y al poco tiempo, Leonor decide unirse en matrimonio con el rey de Inglaterra, ¿no? Enrique II. Eh, para Luis, ¿no? Para Luis esta situación fue doblemente grave, ¿no? Número uno, porque estaba perdiendo las tierras, ¿no? Todas estas tierras que él había poseído en los tiempos en los que estuvo casado con Leonor, ¿no? Todo esto, toda esta parte de acá, ¿no? Toda esta parte que ustedes hace un rato les señalé, Luis la va a perder, ¿no? Es un gran territorio, como usted ven, una gran porción de tierra que pierden los capetos, ¿no? Eh, eh, y estos dominios, lo peor, ¿no? Vino después, van a pasar a manos, a poder ahora de los ingleses, ¿no? Al casarse Leonor con un rey inglés, todos esos dominios que se encontraban dentro de Francia, como ustedes ven, no es que estaban en Inglaterra, estos dominios estaban dentro del país de Francia, pero ahora, al estar casada Leonor con Enrique de Inglaterra, estos dominios van a pasar a poder de los ingleses, ¿no? Esto fue doblemente grave para Luis porque los ingleses eran los peores enemigos que habían tenido Francia, ¿no? A lo largo de su historia, ¿no? Había habido siempre constantes rivalidades entre Francia e Inglaterra y las van a seguir habiendo después, ¿no? Peor todavía, después de este acontecimiento entre Francia e Inglaterra, las diferencias se van a acentuar más todavía, ¿no? Entre estos países, ¿no? Y en los años siguientes, el problema se va a agravar más, se va a ir agravando más, ¿no? El rencor entre ambos países, y algunos años después, esta rivalidad, ¿no? Originada a partir de este hecho, ¿no? Del divorcio de Leonor, ¿no? Va a derivar al final en una guerra, ¿no? Que de repente ustedes la habrán escuchado mencionar, una guerra que duró mucho tiempo, ¿no? Y se le conoce como la Guerra de los 100 años, ¿no? Eso ya vino después, ¿no? Ese conflicto se va a desatar después, ¿no? Pero recuerden que el origen estuvo aquí, ¿no? En esta situación, en el divorcio de Leonor, ¿no? En el divorcio de Leonor con Luis y su unión con Enrique, ¿no? De Inglaterra, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿ya? Muy bien. Otro rey, este sí es hijo del anterior, ¿ya? Este sí es hijo del anterior. Tras la muerte de Luis el Joven, Luis VII, bueno, Luis se volvió a casar, obviamente, ¿no? Después del divorcio de Leonor, Luis se volvió a casar, ¿no? Y tuvo hijos, y uno de estos hijos, ¿ya? Fue Felipe II, ¿ya? Fue quien sucedió a Luis tras su muerte,
Felipe II también lo hemos mencionado en una clase anterior, en las cruzadas, ya que él también es un rey que participa en las cruzadas, ¿ya? Que también es un monarca que participa en las cruzadas. Bueno, como les dije, ¿no? Como les dije, hay cierto parecido, ¿no? Voy a volver a la ficha de Hugo. Como ven, hay un parecido, ¿no? Entre Hugo Capeto, el primer Capeto, y Felipe. Felipe también es un Capeto, ¿no? Y obviamente, como les dije al comienzo, va a haber un parecido, ¿no? Siempre en el aspecto físico, ¿no? Entre estos gobernantes, ¿ya? Felipe, antes de hablar de lo que hizo Felipe durante las cruzadas, ¿ya? Este, una acción que fue muy criticada, ¿no? En su momento de Felipe II es que él es el primer rey en Europa. ¿Ya? Esto es importante, es un antecedente importante en la historia. Es uno de los primeros reyes en Europa en cometer actos de antisemitismo. ¿Ya? ¿Qué cosa es el antisemitismo? Es la persecución ya contra los judíos en Europa. Ustedes saben que a lo largo de la historia, ¿no? Los judíos han sido perseguidos durante mucho tiempo, ¿no? Por muchos pueblos. El último caso de antisemitismo que hubo fue durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando Hitler, ¿no? Mandó a perseguir y asesinar a los judíos que se encontraban, ¿no? En Europa. El primer caso de antisemitismo se va a dar durante el gobierno de Felipe II, ¿no? Se dice que Felipe, debido a que era un rey muy católico, muy cristiano, y ustedes saben que los judíos no son de otra religión, practican el judaísmo, ¿no? La religión judía. Felipe tenía cierto odio, ¿no? Cierto rencor hacia los judíos por practicar ellos otra religión. Se dice que desde el momento de su coronación, eh, él invitó a todos, ¿no? Los franceses, excepto, ¿no? Excepto a los que practicaban la religión judía, ¿no? Y eso ya indicaba, ¿no? Un poco el odio que Felipe tenía hacia estas personas, ¿ya? Y por eso él inició, ¿no? Él inició los primeros actos de antisemitismo. Él dio una orden para expulsar de Francia, ¿no? A los judíos y confiscar todos sus bienes, ¿no? Durante su gobierno va a haber muchos actos, ¿no? De persecución y de odio contra estas personas, ¿ya? Otro hecho por el cual destaca Felipe II, como les dije hace un rato, es la participación también en las cruzadas, ¿no? Él participa en la Tercera Cruzada. Si ustedes recuerdan, a esta cruzada se le llamó la Cruzada de los Reyes, ya que van a participar aquí los tres grandes reyes de Europa, ¿no? Eh, Luis, perdón, Felipe, no Felipe de Francia, el rey de Alemania también, y el rey de Inglaterra, ¿no? Felipe participa aquí junto, sobre todo, ¿no? Al rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, ¿no? Personaje que fue muy importante durante las cruzadas. Ahora, ¿qué es, qué es lo que ocurre? ¿No? Felipe debe renunciar a esta cruzada, ¿no? Porque se entera, ¿no? De que en Francia había una crisis, ¿no? Había problemas en el reino y él decide regresar, ¿no? A Francia y abandona la Tercera Cruzada. Al regresar, él se va a enfrentar al hermano, ¿no? Del rey de Inglaterra, llamado Juan, ¿no? Juan sin tierra, debido a que ¿no? Estaba amenazando, ¿no? Aprovechando de que tanto Felipe, ¿no? De Francia, como su hermano Ricardo de Inglaterra se encontraban en la cruzada. Juan se le conoce como un rey usurpador, ¿no? Un rey que quería quitarle las coronas a otros reyes en Europa, quería quitarle la corona, intentó quitarle la corona a su hermano, ¿no? De Juan vamos a volver a hablar en la próxima clase, ¿no? Cuando hablemos de Inglaterra. Él intentó quitarle la corona a su hermano y también intentó invadir Francia para apoderarse de los territorios de Felipe, ¿ya? Entonces, debido a eso, Felipe tuvo que regresar, ¿no? A Francia y enfrentar, ¿no? El intento de usurpación de Juan sin tierra. Finalmente, Felipe derrota, ¿no? A Juan sin tierra en la batalla de Bouvines, ¿ya? Y con ello Felipe, de alguna manera, se cobró la revancha, ¿no? Se cobró la revancha por lo que había pasado con Leonor de Aquitania, ¿no? Por lo que había pasado con los ingleses, ¿no? Vengó, digamos, de alguna manera a su padre
Felipe, ¿no? Mediante este enfrentamiento, ¿ya? Y después de este enfrentamiento, Felipe comienza, ¿no?, a consolidar, ¿no?, el poder de los monarcas en Francia, ¿no? Se consolida de alguna manera el poder del rey en Francia, ¿no? Para empezar, los franceses le quitarán algunas tierras, ¿no?, a los ingleses después de la batalla de Bouvines, ¿no? Y comenzarán a consolidar su poder, ¿no?, en esta época, ¿no? Después de la muerte de Felipe, ¿ya?, vendrá el gobierno de Luis IX, ¿ya?, o llamado también San Luis, ¿ya?, llamado también San Luis, que también es un rey que participa en las cruzadas, ¿ya? Luis IX participa de hecho en dos cruzadas, ¿no? Participa en la séptima cruzada y participa en la octava cruzada. Recuerden que Luis, ¿no? Luis IX fue el último rey en Europa en emprender cruzadas, ¿no? Fue el último de los reyes de Europa en iniciar cruzadas. Al final la terquedad de Luis ¿no?, por realizar estos viajes, su propia terquedad lo va a llevar a su muerte, ¿no? Recuerden, en la séptima cruzada, él va a ser tomado como prisionero, tuvo que pagarse una fuerte cantidad de dinero para liberarlo, y luego él, tras ser liberado, decide realizar una octava cruzada, ¿no? Una cruzada más. En esta última cruzada, finalmente él va a ser contagiado, ¿no?, por una enfermedad, y esta enfermedad finalmente lo llevó, ¿no?, a su muerte. Y tras la muerte de Luis se terminan las cruzadas, y también con la muerte de Luis se inicia una etapa de decadencia, ¿no?, en la monarquía en la familia Capeto, ¿no? Los siguientes Capetos son reyes que estuvieron, digamos, fueron reyes desprestigiados, ¿no? Ya no tuvieron tanto poder, ¿no? Poco a poco van a ir perdiendo el poder que tenían, ¿no? Y tal es así que el último Capeto, ¿no?, que fue Carlos IV, a quien se le recuerda, ¿no?, por haber muerto sin dejar hijos, no dejó herederos. eh, Tras la muerte de Carlos IV, los nobles de Francia deciden que ya era hora una vez más de cambiar, ¿no?, de familia, ¿no?, cambiar de gobernantes. Deciden quitarle el poder a los Capeto y entregársela a otra familia, ¿no?, llamada la familia Valois, ¿no? Así que tras la muerte del último Capeto, que fue Carlos IV, van a asumir el gobierno, ¿no?, la familia de los Valois en Francia, ¿ya? Y con eso se termina el gobierno de esta familia, ¿ya? Entonces, hemos visto durante esta clase, hemos visto, a ver, empezando por Hugo, ¿no? 1, 2 con Luis el Joven, 3 con Felipe, ¿no?, segundo, y 4 monarcas, ¿no?, franceses, ¿ya? Como les vuelvo a repetir, son varios, ¿ya? Los reyes de Francia son muchos en esta época, ¿ya? Pero, estos son los más importantes, ¿ya? Le he tratado de poner aquí en la ficha los más importantes, para que ustedes puedan estudiarlos después, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? A ver, voy a ir al chat. A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? O pueden, si no, encender su micro, levantar su manito si quieren. Si alguien tiene alguna duda. Ya, si no, vamos a trabajar el libro, ¿ya? Vamos a trabajar un poco del libro, ¿ya? Busquen su libro o saquen su libro si ya lo tienen ahí a la mano, por favor, ¿ya? Ubiquen el capítulo número 1 del segundo bimestre, ¿ya? Donde dice monarquía francesa del siglo X al XV, los Capeto. Ah, ya. Hola, ya, está bien, Lía, no hay problema. Si entran tarde, eh, tienen que hacer así como Lía, ¿ya? Tienen que avisar para poder yo ponerles en la lista, ¿ya? Si no, no los puedo considerar como asistencia, ¿ya? Tienen que anunciarse. Ya, Lía, no hay problema. A ver,
Dime, Renzo, puedes hablar. Dime, Renzo, rime. Perdón, Ítalo. Renzo. Ítalo, dime. Puedes prende tu micro. Sí, profe. Dime. ¿Querías Sí, decirme algo? pues. ¿No? ¿Querías decirme algo? ¿No querías decirme nada? ¿No, profe? ¿No? Ya. Ya, está bien, no hay problema entonces. Ya. Este, ya. A ver, Ayalía, te estaba diciendo, perdón. No hay problema. Yo después, igual día, voy a colocar las fichas ya en el sistema, ya en el intranet. Así que tú vas a poder entrar ahí y vas a poder acceder a la clase, ¿ya? Así que no hay problema. Ahora, bueno, ya, de repente por ser la primera semana como su compañera, algunos están teniendo, ¿no?, dificultades para poder entrar, ¿no? Como es nuevo el sistema, y de repente recién se están hallando, ¿no? Les está costando, hasta que ya van aprendiendo, ¿no? Y lo van a poder hacer más fácil, no más rápido. Por ser esta primera semana, yo normal estoy poniendo asistencia a su compañera de forma no normal. Ya a partir de la próxima semana, chicos, por si acaso, alumno que llegue tarde, ya se va a considerar como tardanza, tienen que procurar estar temprano, por favor, ¿ya? Se le va a considerar como tardanza y eso también va a ser considerado como parte de su calificación ya al final, ¿ya? Así que por ser esta semana, porque nos estamos adaptando, se está tomando consideración, ¿ya? Muy bien. Saquen su libro entonces, no sé si ya lo tienen a la mano, no sé si alguien puede decirme en qué página lo tienen ustedes, este capítulo. Debe empezar, no sé si su actividad empieza con retroalimentación. Página 215 me dice. Ah, muy bien. Gracias, Valeria. Gracias, Valeria. Es página 215. ¿Con qué empieza? ¿Con retroalimentación o con trabajando en clase? Creo que empieza con retroalimentación, ¿no? Tienen, creo, ahí 4 preguntas. Ahí está, sí, ¿no? Hay 4 preguntas ahí. Ya. Muy bien, listo. Gracias, Valeria. Bueno, entonces ustedes tienen ahí 4 preguntas, ¿ya? Vamos a resolverlas. En el chat voy a ir poniendo también las respuestas por si acaso, ¿ya? Así que si quieren ver las respuestas en el chat también va a estar, ¿ya? A ver, la pregunta uno dice, monarca que inició el proceso de unificación política en Francia. A ver, primero voy a dejar a ver de repente si ustedes quieren por ahí alguien responder, a ver. ¿Quién, quién sabe la respuesta? A ver, dice, monarca que inicia el proceso de unificación en Francia. A ver, ¿quién se acuerda? Al comienzo casi de esta clase lo dije. El que inicia el proceso de unificación. Ahí le voy a dar otra pista, ¿ya? Muy bien, ¿quién fue? Sofía, muy bien, Sofía. Fue Hugo Capeto. Ahí está. Muy bien, ahí está la respuesta ya, Sofía. Sofía también ya la había dado, ¿ya? Ahí está, es Hugo Capeto. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Sofía ya le puso también ahí en el chat. Es Hugo Capeto. ¿Ya? Muy bien. La segunda pregunta dice, participó de la Tercera Cruzada y derrotó a los ingleses en la batalla de Bouvines. Participó en la Tercera Cruzada y derrotó a los ingleses en Bouvines. A ver, ¿alguien por ahí sabe la respuesta? Hace un rato lo mencionamos también. Muy bien. ¿Ante quién fue otra? Sofía, ¿no? Sofía, muy bien. Felipe II. Muy bien. Fue Felipe, Felipe II. Muy bien, Sofía. Felipe II.
Ah, ya. También lo había puesto ahí Valerie, ¿no? Ah, muy bien, Valerie. Todo, todo este trimestre también se va a considerar sus participaciones durante las clases, ¿ya, chicos? Así, bueno, la tercera pregunta dice, fue conocido como el Santo, participó en la séptima y octava cruzada. A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue el Santo que participó en la séptima y la octava cruzada? Profe, Dime, dime. esta pregunta yo no lo tengo en mi libro, solamente me pidieron las dos preguntas nomás. Ah, ya. ¿Y los demás la tienen o no la tienen? Solamente vienen dos Ah, ya, preguntas. ustedes solamente tienen dos. Ya, ay, 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 ay. Ya, gracias. Ah, ya, en el mío hay cuatro. Yo tengo el original. Ya está bien, no hay problema entonces. No hay problema. Vamos a pasar entonces a la siguiente. La siguiente actividad es una lectura, ¿no? La siguiente actividad que ustedes tienen ahí es una lectura. La lectura, chicos, esa es otra cosa también que les quería ¿no? informar, les quería comunicar, ¿ya? En estos libros hay algunas lecturas, a veces lo hemos estado dejando de lado, este, pero durante este trimestre las lecturas van a ser parte de también su tarea, ¿ya? O sea, aparte de la tarea que yo les dejo, ¿no? Como de libre tarea, también les voy a pedir, por favor, que desarrollen como tarea en el libro de actividades esta lectura. ¿Ya? La lectura tiene 3 preguntas nada más, ¿cierto? Solamente tiene 3 preguntas. Así que desarrollan esas 3 preguntas, así como hacen con su tarea igual, ¿no? La desarrollan, solo las preguntas, no tienen que hacer toda la lectura, obviamente, ¿no? Solamente ponen las respuestas de las preguntas de la lectura y lo colocan en el intranet junto con su tarea, ¿no? Junto con la tarea que han hecho, con la tarea de libre de tareas, ¿ya? Entonces, esta lectura de trabajando en clase la hacen también como tarea, ¿ya? Las 3 preguntas. Después de la lectura, ahí ustedes ven, hay 3 preguntas, ¿no? La primera pregunta dice, último gran maestre de la Orden de los Templarios. La pregunta 2 dice, monarca que ordenó la ejecución de los líderes templarios. Y la pregunta 3 dice, último monarca Capeto en el trono de Francia. ¿Ya? Esas 3 preguntas, por favor, lo van a hacer como tarea. ¿Ya? Yo lo voy a poner también ahí en el intranet, ya para que ustedes, digamos, ¿no? Lo pongan ahí, lo coloquen. Lo colocan en el intranet junto con la tarea del libro. ¿Ya? Las dos, pero no se olviden porque eso también va a ser considerado como una nota. Son solo 3 preguntas y muy fácil además. Y la lectura está bien interesante además. ¿Ya? Entonces, después de la lectura, ¿no? Después de la lectura, hay una actividad que dice relaciona, ¿no? Y ahí dice relaciona correctamente, ¿cierto? Relaciona correctamente los siguientes personajes con sus respectivos monarcas. ¿Ven ahí, no? Hay una lista de la A a la G, ¿no? Hay una lista de 3, 6, 7, ¿no? De 7 gobernantes y abajo mencionan, ¿no? Lo que hizo cada uno de estos personajes y nos pide ordenarlo en los paréntesis, ¿cierto? Ya. En el paréntesis van a colocar entonces el orden que corresponde, ¿no? Según cada gobernante, ¿ya? En el primer paréntesis, coloquen, ¿ah? En el primer paréntesis, donde dice heredero del rey Luis X, que vivió solo 5 días, van a poner la letra G, ¿ya? La letra G. En el primer paréntesis, la letra G. Ahí sería Juan el Póstumo, ¿no? Juan el Póstumo fue el heredero del rey Luis X y vivió solo 5 días. En el segundo paréntesis, donde dice ordenó eliminar con los templarios en sus dominios, van a poner la letra A, que sería Felipe IV el Hermoso, ¿no? Él ordenó eliminar a los templarios en sus dominios. En el tercero, donde dice muere tras marchar a la octava cruzada producto de la peste, van a poner la letra F, ¿ya? La letra F. Sería Luis el Santo, ¿no? Él murió en la octava cruzada por la peste. En la que sigue, donde dice último gobernante de la dinastía Capeto, van a poner la letra B, Carlos IV el Hermoso.
¿ya? Carlos IV el Hermoso. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos, ¿no?, de estos reyes que se le llama el Hermoso. Bueno, ya ustedes juzgarán según las fotos ¿no?, que están en la diapositiva, si fueron o no fueron hermosos. Pero bueno, así les llamaban, ¿no?, el Hermoso. Luego sigue, ¿no? Venció a los ingleses en la batalla de Bouvines. Van a poner ahí la letra E. Felipe II, Augusto. Venció a los ingleses en la batalla de Bouvines. Luego, donde dice el primer rey de la dinastía Capeto en el trono de Francia, ponen letra C. Sería Hugo Capeto, ¿no? El primer rey Capeto en el trono de Francia. Y bueno, ya por descarte, el último sería la letra D, ¿no? El de dice participa en la segunda cruzada junto a Conrado II. Tercero, perdón, ¿no? Conrado III. Sería ahí Luis VII el Joven, ¿ya? Entonces, el orden sería G, A, F, B, E, C, D, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Ahí. Ahí está, acabo de ponerlo ahí en el chat, ¿ya? Acabo de ponerlo ahí en el chat. Ustedes lo ven ahí, ahí está el orden, ¿ya? Ahí está el orden. Y por último, las claves, ¿no? Y por último, las claves, ¿ya? Vamos a poner las claves. ¿Cuántas preguntas? Antes de empezar, una pregunta. ¿Tienen las 10 preguntas ustedes para marcar? ¿Tienen las 10 preguntas? Sí, ya, 10. Sí, Ya, muy bien. Muy bien, la 1, ya Valerie dio la respuesta. Muy bien, Valerie. La 1 es la letra C. Muy bien. No, perdón. ¿C dijiste? No. No, la E, ¿no? Gracias, Valerie. La E, claro. La 1 ya Valerie dio la respuesta. La 1 es la letra E. ¿Ya? La 1 es la letra E. Gracias, Valerie. Muy bien. En la 2, a ver, ¿cuál sería en la 2? En la 2, muy bien, la A. Muy bien. Ítalo también, ¿no? Muy bien. La 2 sería la letra A. Valerie e Ítalo. Muy bien. En la 3, a ver cuál sería. La 3, ¿cuál sería la 3? Dice Luis, ¿cómo se le conoció a Luis IX? La E. Muy bien, vale, la E, Luis el Santo. Muy bien. El reinado del santo, ¿no? La número 4 dice, impuesto a la sal, Gabela. Bueno, ese sí no estaba en el tema, ¿no? Yo les voy a dar ahí la respuesta, ¿ya? En la 4 es la letra B, ¿ya? En la 4 es la letra B. En la 4 es la B, ¿ya? En la 5, bueno, tampoco hemos hecho, así que yo se las voy a dar. La 5 es la letra C, ¿ya? La 5 es la C, la Unam Santa, donde dice Unam Santam, ¿ya? La 6 tampoco hemos hecho, yo les voy a dar la respuesta. La 6 es la letra E, ¿ya? La 6 es la letra E, Felipe IV. Ahí cuando vean ustedes, ¿no?, en la lectura ahí van a ver un poco sobre este personaje, sobre Felipe IV, ¿ya? En la lectura van a ver sobre él. La 7 es la letra, no lo hemos hecho tampoco, la letra C, ¿ya? La 7 es la letra C, Felipe VI, ¿ya? El rey que empieza la guerra de los 100 años. La 8, a ver si hemos hecho la 8, tampoco hemos hecho la 8. La 8 es la letra E, Felipe IV, ¿ya? La 9 es la letra A, la 9 es la letra A, y la 10 es la letra B, ¿ya? Y la 10 es la B. Ahí están las claves, ¿ya? 1E, 2A, 3E, 4B, 5C, 6E, 7C, 8E, 9A y 10 la letra B, ¿ya? A ver, primero, ¿quién participó? Ítalo también, ¿no? Ítalo y Valerie. Ya. Muy bien. A ver. Un ratito, chicos, todavía no. Esperen, ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Inclusive vamos a terminar antes, no se preocupen, ya estamos terminando. Solamente quiero salir de acá un ratito.
Ya, listo. A ver. A ver, antes de terminar, no sé si primero, antes de terminar, ¿hay alguna pregunta, alguna duda más? Si no, para dejar una vez ya las actividades finales. ¿Ninguna duda más? ¿Alguien que quiera decir algo, comentar? No, ya. Entonces, les voy a dejar una vez su actividad final, ¿ya? Van a hacer entonces ustedes, chicos, dos actividades, ¿ya? Como tarea. Tarea número 1, ¿ya? Tarea sería, ¿no? Número 1, la lectura, ¿ya? Me hacen la lectura. No sé si alguien me ayuda, por favor, en qué página estaría la lectura. ¿En qué página está la lectura? En su libro, en el libro de ustedes. Son 214. Gracias, Kiarita. Gracias, Kiara. De la página 214. ¿Ya? Este del libro de teoría, ¿ya? Este del libro de teoría. Hay 3 preguntas ahí que van a resolver. ¿Ya? Y la segunda tarea es en el libro de tarea, ¿ya? Número 2, me hacen el libro de tareas, el capítulo 1. ¿Ya? Ahí está. Las dos actividades me hacen, ¿ya? La lectura, que son solo 3 preguntas, y el libro de tareas, el capítulo número 1. Háganme, por favor, las dos actividades. Dime, Noemí, prende tu micro, Noemí. Prende tu micro, dímelo, Noemí. Noemí, vi tu... ¿Querías decir algo, Noemí? Vi la mano de Noemí, me pareció ver la mano de Noemí. No. Si no, en todo caso, Noemí, creo que no se te escucha, creo. En todo caso, por el chat. Sí, Ahí está, a ver, pues dime. no, lo que pasa es que no podía, no podía activar mis datos, ni esto porque se había apagado mi internet. Ay. ¿Querías decirme algo? ¿Querías preguntarme algo? No, Ya. Ya, entonces chicos, está claro, ¿no? Y las tareas, ¿no? La lectura me hacen las 3 preguntitas y su libro de tareas el capítulo número 1, ¿ya? Todo envíenlo, ahí está, buena pregunta la del día. Todo envíenlo, chicos, en un solo archivo nomás, ¿ya? Todo lo envíen en un solo archivo nomás, ¿ya? Para no hacernos problemas. Todo envíenlo en un mismo archivo nomás, para no hacernos problemas, ¿ya? Todo en un solo archivo nomás y no hay problema. Listo. Si no hay más dudas, nadie más se conectó, ¿no? Nadie más se conectó para tomarlo en consideración en la lista, ¿no? Nadie más, ¿no? Nadie más. Solamente, a ver, para irnos ya, para terminar, voy a llamar la lista como me quedé, ¿ya? Tengo conectados aquí a Sofía Capuñá y a Ítalo, a Flores Martín, a Gamboa Donati, a Hidalgo Albert, a Mendoza Luz Valeria, a Kiara Paucar, a Noemí Rivas, a Silvia Torres, a Brian Vidal y a Luis Ángel Guzmán. Son todos los que tengo. No hay nadie más, ¿no? ¿Nadie más se conectó? Ya, entonces, esos son todos el día de hoy, ¿no? Listo, chicos. Entonces, vamos a terminar hoy día 5 minutos antes para que puedan descansar, ¿ya? Para que puedan descansar tranquilos. Nos vemos, chicos. Entonces, hablamos la próxima semana, ¿ya? Nos vemos. Chao. Bye, chao. Bye. Bye. ¿Ya?